sky from the bottom, living out the dreams that have all came true. Now I'm trying to reach to the stars from the heavens, never giving up like they thought I'd do. Till still I'm trying to reach to the sky from the bottom. Hola amigos youtuberos, hoy les voy a traer un tema que se llama Curiosidades de Resident Evil películas. Bueno, que comience las curiosidades. Resident Evil 2002. El holograma con el que toma forma el ordenador de la colmena, tiene forma de niña ya que su creador le puso el cuerpo de su hija. Bien, pues esta niña es protagonista principal de la segunda película de la saga Resident Evil. La primera película de Resident Evil tiene relación con Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo, el personaje principal se llama Alicia, eso sin mencionar a la Reina Roja. Ese es un detalle que noté años atrás, aunque aún no encuentro la relación. Marilyn Manson compuso el tema de la primera película y también de la tercera. George Romero, principal aspirante a dirigir la primera parte de la película, tardó algo menos de 2 años en presentar el boceto de la misma. Tanto él como su presentación fueron refutados por los directores de Capcom porque, según estos, no se basaba suficientemente en el argumento original del excepcional juego. En la escena del laboratorio cuando se libera el gas tóxico, se puede ver en parte izquierda de la pantalla de la cámara de seguridad, la palabra Biohazard. Este es el nombre original del videojuego en Japón. El final de la película coincide con el comienzo de la segunda parte del juego, en el que la ciudad ha sido devastada y toda la población se ha convertido en zombie. Al final de la película vemos un periódico en el que pone los muertos and the Dead Walk, igual que la película de George Romero El Día de los Muertos Day of the Dead. Es la segunda película basada en un videojuego dirigida por Paul Anderson III. La primera fue Mortal Kombat 1995. La secuencia de los soldados atrapados en el corredor siendo asesinados por los rayos láser en movimiento está inspirada en una secuencia similar de la película canadiense Cube 1997. El destino final del personaje de Maverick Marius es conocido por todos los fans de los videojuegos originales. La película iba a tener 2 versiones, una para todas las salas y otra bastante más fuerte que solo se exhibiría en determinados cines. Se intentó que la mayoría de los efectos especiales fuesen reales y no se empleara en exceso el ordenador. Para hacer los perros de la película, los cancerberos, se utilizaron perros Doberman a los que se les vistió con un traje de látex para simular la carne zombie, los ojos y el resto de efectos se completaron por ordenador. Al final de la película hablan del proyecto Nemesis, que correspondería con la tercera parte del videojuego. En su día, el guión de la película se echó abajo debido a su alta violencia. La película se iba a titular Resident Evil Ground Zero Zona Zero. Pero los atentados terroristas acabaron, entre otras cosas, con el título Resident Evil Apocalipsis 2004. Cuando unos policías atrapan a Alice, ella tira sus armas haciendo referencia al juego Resident Evil Code Verónica, en el cual Claire, la protagonista, hace lo mismo. En la escena final de la película, cuando Alice escapa de un helicóptero que le dispara, hay un claro guiño a la presentación del videojuego Resident Evil Code Verónica. Cambiando el escenario y los personajes, claro. Angie Ashford, la niña que aparece en la película hija del Dr. Ashford, es la niña que aparece en el holograma de la primera película. Es la secuela de Resident Evil, adaptación de un famoso videojuego dirigida por Paul W.S. Anderson, que en esta ocasión se limita a escribir el guión debido a que ya se había comprometido a dirigir Alien vs. Predator. En el reparto podemos ver a Jared Harris, hijo del actor Richard Harris. El filme se iba a titular en un principio Resident Evil Nemesis, en alusión al título de la tercera entrega del videojuego, pues el argumento de ambos es similar. Pero al final se cambió por Resident Evil Apocalypse, ya que en el 2002 se estrenó Star Trek Nemesis, y los productores no querían que hubiera confusiones. Al igual que en la primera entrega, nunca se utiliza la palabra zombie. El tráiler de esta entrega fue uno de los más vistos en internet con más de 8,5 millones de descargas entre noviembre de 2003 y mayo de 2004. La película emplea partes del argumento tanto de la segunda como de la tercera parte de la saga del videojuego. El papel de Jill Valentine se le ofrecieron a la actriz Natasha Henstridge, pero tuvo que rechazarlo por tener otros compromisos de trabajo. Dicho personaje acabó siendo interpretado por Sienna Guillory. Resident Evil La Extinción 2007. Al principio de la película Alice y el taxista LJ se suman a la caravana de Claire, en la que también viaja una enfermera llamada Nurse Betty, como la película protagonizada por Renée Zellweger. Los perros infectados mantienen esa gran caracterización que ya llevan mostrando desde la primera entrega.
En esta ocasión se ha optado por usar Malinois en vez de Dobermans, debido a su capacidad para pasar de un estado de calma a otro violento muy rápidamente. Para conseguir la apariencia putrefacta los vistieron con trajes simulando piel podrida y luego le añadieron efectos digitales en la cabeza. Los cuervos destacan precisamente por su brillante caracterización. Al igual que en los videojuegos parecen estar tranquilos hasta que detectan una alteración en el entorno. En ese momento todos se abalanzan en bandada contra sus víctimas. La mayoría de los cuervos son infográficos, salvo unos pocos a los que únicamente se les retocaron los ojos. Paul W.S. Anderson, director de la primera película y guionista de las dos secuelas, explicó su idea de la trilogía. La primera película tenía que ser una precuela del primer videojuego, en donde se iba a contar toda la historia básica. En la segunda película íbamos a tener que contar lo que pasaba en Raccoon City, mientras que la tercera película tenía que ser como una historia posterior a lo que ocurre en el videojuego. Dicen que no hay dos sin tres, y en el caso de esta franquicia originada en el popular videojuego ha sido antes una cuestión de respetar la intención original de completar una trilogía que la de ganar muchos millones, ya que a juzgar por las recaudaciones de las dos películas anteriores no había mayor justificación para intentar una tercera. Por primera vez en la saga aparece el Tyrant, esta vez representado por la criatura en la que muta el Dr. Isaacs al final de la película. Quitando el color de piel y forma del cuerpo, no guarda casi ningún parecido con su análogo en el videojuego. En esta ocasión la garra tan característica que presentan los modelos más clásicos de Tyrant, ha sido reemplazada por la capacidad de estirar los dedos de la mano hasta transformarlos en mortíferas lanzas. Wesker está mejor caracterizado. Se muestra con cabello rubio, gafas de sol y vestimenta oscura. Incluso hay ocasiones en las que parece hablar con esa ironía que tanto caracteriza al personaje. Sin embargo, su papel cambia radicalmente respecto al de los videojuegos. Aquí es el presidente de Umbrella y solo aparece en contadas ocasiones sin tener más importancia. El director de la primera película, Paul W.S. Anderson, nunca aclaró el por qué no quiso ponerse al frente de la realización de la película, ya que 3 años atrás, había pasado de dirigir Resident Evil 2 Apocalipsis porque se superponía su rodaje con el de Alien vs. Predator. Pero durante el rodaje de la película no estaba ocupado en ningún proyecto. El diario. Con el diario que encuentra Alice en la gasolinera al comienzo de la película se ha querido hacer un pequeño homenaje a los famosos archivos files que aparecen en los videojuegos. Recordemos que los archivos son esos documentos que encuentran los personajes durante el transcurso de la aventura, y que sirven para ampliar tu conocimiento sobre los hechos que envuelven a la historia. En esta ocasión se trata de un diario de transmisiones captadas por alguien en las que se revela la existencia de un lugar libre de infección en Alaska. La película iba a ser originalmente rodada en el desierto australiano, un lugar con el que Russell y Mulcahy, director, está más que familiarizado. Razones de presupuesto convencieron a la producción de que era mejor hacerlo en México, en la zona fronteriza con Estados Unidos y el Distrito Federal. De todo el elenco original, solo permanece Milla Jovovich repitiendo el papel de Alice. Paul W.S. Anderson, guionista, señaló que fueron reconstruidos para la película varios famosos casinos de Las Vegas, aunque en un estado de semidestrucción y enterrados en la arena. Claire Redfield es quizá el personaje que menos relación guarda con su análogo de los videojuegos. Físicamente también es pelirroja, y muestra un agudo sentido de la responsabilidad con los que le acompañan en el convoy. Aparte de eso, es completamente distinta a la hermana de Chris en la historia original. Carlos Olivera es la evolución natural del personaje que aparecía en la entrega anterior. Recordemos que entonces lo que más nos chocaba era que no tenía origen latino y aparentaba ser mayor. Sin embargo, a estas alturas de la historia sería absurdo seguir comparándolo. Vemos cómo el Dr. Isaacs interactúa con un zombie que parece haber recobrado la inteligencia, en una escena muy parecida a la de Day of the Dead con el zombie Bob. Al final Alice se interna en la colmena para encontrar al Dr. Isaacs. Esto lo interpretan los guionistas como una analogía con el final de Frankenstein, cuando el monstruo vuelve a por su creador. Se puede decir que Alice es en cierto modo la creación de Isaacs. Durante la incursión de Alice en la colmena hay una escena en la que se ven a varios investigadores de la corporación empalados. Clara referencia a los empalamientos de Vlad Tepes, personaje de sobra conocido por servir de inspiración en la novela Drácula. Los cuchillos de Alice. Los dos afilados cuchillos que usa Alice durante la película se denominan kukris.
Eran las armas de los Gurkhas, que lucharon en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Los lleva a Alice por su gran capacidad para decapitar de un solo golpe al contrincante, característica que los hace extremadamente útiles contra los zombies. Bueno, hasta acá se termina la explicación, se despide Jumbuyo.